Hola, bienvenido de nuevo al curso de Arya Nagarjuna. Y aquí vamos. Hemos llegado al capítulo 17. Es una investigación sobre la naturaleza del karma y las semillas para el karma. Y lo repasamos y estábamos diciendo que este capítulo es inusual porque podemos entenderlo. Ni siquiera parece ser Nagarjuna. No te preocupes. Nos perderá más adelante. Y personalmente me preguntaba por qué pasó por una especie de presentación de la Vidharma sobre el karma, dividiéndolo en intención y las acciones del cuerpo y la habla que se pretende. Y luego pasó por una especie de ideas extrañas de la Vidharma sobre diferentes tipos de karma, que puedes ver la intención de una persona o se forma un halo o un aura a su alrededor, bueno o malo. Y así es ese otro tipo de karma. ¿Quieren ustedes? ¿Alguno quiere ganar $100 y adivinar por qué está pasando por presentaciones extrañas de la Vidharma sobre el karma? No, eso es. ¿Por qué? ¿Por qué está trabajando en eso? La respuesta es más sencilla que eso. Porque todos eran estudiantes de la Vidharma. Bien, ¿cuánto dije? $100. Fachi, $100. No olvides decirle a Eli. Sí, todo el mundo era Vidharma en ese momento, durante 700 años. Y él estaba tratando de revertir ese maremoto. Y lo hizo, por cierto, sin ayuda de nadie. Él se paró frente a todo un océano de contadores de la escuela Vidharma y los convirtió a todos en hippies. Yay. De cualquier manera. Así que aquí va, está bien. Y nos preguntábamos, si te acuerdas, porque no solo describe las 10 buenas acciones y 10 malas acciones. Y adivina lo que hace a continuación. ¿Estás listo? Significa karma blanco o buen karma, los 10 senderos. Entonces, las 10 buenas acciones, los 10 mandamientos en el budismo se llaman los 10 senderos del karma blanco. Estos son un método para lograr el Dharma. Y entonces Choni Lama dice, cuando Nagarjuna dice Dharma aquí, Arya Nagarjuna, se refiere a nacimientos superiores y definitivamente buenos. Definitivamente buenos se llama Nilek y significa nirvana y la budeidad. Entonces, cuando Nagarjuna dice en la primera línea y media, hay 10 senderos de karma blanco, y estos son un método para lograr el Dharma, quiere decir un nacimiento superior y el nirvana y la budeidad. Entonces, la línea solamente dice el resultado de ese Dharma es este y otro. ¿Alguien quiere adivinar qué es este y el otro? Obtienes buenos resultados en esta vida y otras vidas. ¿Cierto? Se ve en esta vida y se ven en vidas futuras. Y sobre todo, vas a obtener las cosas buenas del reino del deseo. Cosas buenas para comer, buena música para escuchar, mantas suaves. Ya sabes, solo piensa en las maravillas de tu vida futura. Cuando sigues estas 10 buenas acciones, ya sabes, qué vida tan cómoda vas a tener. Te vas a poner cremas caras para la cara. Y no sé tú, pero yo estoy como, esto es raro. No parece Nagarjuna, que vas a recibir un coche nuevo, tu cabello volverá a crecer, vas a tener energía, ¿sabes? Y luego nos enteramos por Choni Lama que está criticando. Bien, ¿lo entiendes? Él dice, oh, genial, las 10 buenas acciones, ¿qué? Más dinero, más coche, más pelo, vas a estar sano. Y luego nos enteramos por Choni Lama, esto es Nagarjuna diciendo,
Algo así como, mira cómo la gente habla del karma, mira cómo estos tipos hablan del karma, mira los propósitos sobre los que quieren poner al karma, y luego los critica. Y lo que critica es más profundo de lo que piensas. Está bien conseguir mucho dinero, está bien tener un buen auto, está bien tener un buen apartamento, pero no está bien pensar que hay una relación autoexistente entre hacer las 10 y conseguir esas cosas. ¿Está bien tener un buen departamento? Sí. ¿Puedo tener una gran cuenta bancaria? Sí, está bien. ¿Puedes ayudar a más personas? ¿Puedo tener un coche grande? Sí. ¿Puedes acomodar a más personas o ir a fiestas a la casa de John Brady? Y luego, está bien. Pero si crees que hay una conexión autoexistente entre ayudar a otras personas o hacer el mantra del Buda de la medicina y conseguir todas estas cosas bonitas, si piensas que esa conexión no viene de ti, entonces algo va a suceder en el siguiente verso. Así que el siguiente verso revela en lo que realmente estamos pensando. Por cierto, me gusta esto. Choni Lama dice que tiene un comentario aparte sobre este último verso. Y ahí está la foto que está usando con el chico con los billetes de avión. Él dice, por cierto, este verso en general es una crítica a las personas que están centrándose en el karma para conseguir cosas. No porque las cosas estén mal, pero porque su sentimiento sobre la conexión entre el karma y las cosas es demasiado sólido. Ellos no entienden la vacuidad de esa conexión. Él dice que está bien. También podríamos haber agregado otra línea a este verso que dice que obtendrás casa, obtendrás departamento, ya sabes, te pondrás saludable y te iluminarás. Él dijo, si fuera yo, hubiera agregado una línea al verso, una línea más. Así que simplemente esté consciente de ese chico con el boleto de avión y un pasaporte. Eso es un pasaporte a la iluminación, que también proviene de las 10 buenas acciones. Está bien. Entonces, el siguiente verso revela la opinión de Nagarjuna sobre el último verso. Y aquí viene. Si haces ese tipo de pakpa, ¿qué es pakpa? PRTAG. Pariksha. Sí, pariksha. Si lo haces, si esa es la mejor investigación que puedes hacer sobre el karma, vas a meterte en un gran montón de problemas. Grandes montones de problemas. Entonces Nagarjuna dice, el otro tipo tan solo puede verlo, está como, bueno, solo te estaba diciendo que deberías hacer las 10 buenas acciones porque puedes conseguir mucho dinero y cosas. Él dice, Dios, piensa en cómo si haces pariksha. Así, gran problema, grandes, tantos problemas van a venir de eso. Hacer tu mantra del Buda de la medicina es porque crees que vas a estar saludable después. Solo por eso. Y pensar que hay una conexión como esa entre el mantra y la buena salud, te vas a meter en muchos problemas después. ¿Como cuáles? Entonces Nagarjuna va más allá. Él dice, tu tipo de pariksha es un anti-pariksha. ¿Está bien? Tu investigación es una investigación estúpida. ¿Ok? ¿Entendido? Esa es una investigación de un idiota. ¿Qué? ¿Vas a usar karma solo para conseguir algo de dinero? ¿O simplemente para curar tu cabello o algo? Por cierto, no está mal obtener dinero, no está mal conseguir pelo. Simplemente está mal pensar que hay una conexión automática. Así es como piensas sobre el mantra, no es el mantra. Muy bien. Y tengo 2 niños aquí. Estos son gemelos. Y sabes, cuando los ves, asumes que es una foto de 2 gemelos. Pero eso es una suposición. Puede que no sean gemelos en absoluto. Puede simplemente verse similares. Sí, puedes hacer el mantra y podría pasar algo. Pero ¿existe una conexión entre los dos? ¿Es realmente lo que crees que ves? Muy bien. Y eso nos lleva al siguiente verso. Por cierto, hay una investigación
sobre el karma que podrías haber hecho que hubiera sido una mejor investigación, no estúpida. Podrías haber tenido una investigación inteligente. ¿Cuál es esa? Bueno, fue descrita por el Buda y por los Budas autocreados y por los grandes oyentes. Estos son arhats, personas que alcanzaron el nirvana. Si vas a hacer una investigación sobre el karma, te sugiero que sigas su investigación y no tu investigación. ¿Está bien? No creo que haya una conexión autoexistente entre el mantra del Buda de la medicina y esos, ya sabes, dinero y buena salud. Te sugiero que cambies tu investigación. ¿A cuál? A la que describió el Buda. Muy bien. Bien, ¿cuál es esa? Les voy a decir. Se lo voy a decir tan perfectamente. Significa que voy a enderezarte al 100%. Luego se dispara en un tema muy profundo y un tema difícil. Así que finalmente, Nagarjuna se quitó los guantes y te va a mostrar su estilo real. Así que aquí vamos. Abróchense los cinturones. Aquí vamos, bien. Y hay un montón de problemas en los tallados, pero lo solucioné. Entonces, significa un contrato. Y a menudo se usa para préstamos. Cuando pedías dinero prestado hace 2000 años, tenías que firmar un bangya. O cuando te casabas, tenías que firmar un bangya. Así que podría ser un contrato de matrimonio y podría ser un contrato de préstamo. Dice, y tienes que leer entre líneas. Tienes que decir como Chumisa. Y ustedes conocen Chumisa. Te lo enseñaron en el Lamrim una y otra vez. 4 leyes del karma. La cuarta de las leyes del karma, si haces algo, obtendrás un resultado. Literalmente, Chepa significa si haces algo. Chumisawa significa no solo se desvanece con el tiempo. No puedes esperar que puedes mentirle a tu mamá y luego el karma simplemente se va a agotar tarde o temprano, antes de que 20 personas te mientan. Como tampoco puedes, no deberías esperar que puedes hacer algo malo, mantenerlo en silencio, no decírselo a nadie, y después de un tiempo, todos se van a olvidar. Porque no es así como funciona el karma. Todo está grabado y todo se expande. Entonces, ya sabes, él dice, ese principio, no olvides esa palabra, porque vamos a tener que volver a ella una y otra vez en esta parte. Chumisawa significa, en tibetano, el karma no se va a desvanecer simplemente si esperas lo suficiente. De hecho, todo lo contrario. Así que no pienses en Chumisawa. Ahora, dice que en Abhidharma puedes tomar una prueba general y en la escuela Abhidharma se convierte en una herramienta. El hecho de que Chumisawa, el hecho de que el karma no se desvanece así simplemente en el sistema Abhidharma es una cosa separada. Es algo real, como una taza o una mesa. Oye, ¿trajiste tu taza? Sí. ¿La pusiste sobre la mesa? Sí. ¿Cómo está tu Chumisawa? ¿Qué? ¿Cómo está el hecho de que tu karma no se va a desvanecer? ¿Cómo se siente esta mañana? Y de hecho, en el sistema Abhidharma, cada vez que haces algo, también haces un Chumisawa. ¿Das dinero? Haces un Chumisawa. ¿Entiendes? ¿Haces algo bueno por alguien? Recoges otro Chumisawa. Lo pones, aquí está otro. Significa que la buena acción no va a desaparecer simplemente. Entonces lo bueno podría ser para buenas o malas acciones. Y ese no es una Abhidharma, tienen la idea como Topva. Cuando alcanzas el nirvana, ¿qué te conecta con el nirvana? Entonces, de hecho, hay un problema en Abhidharma, porque ya no estás allí. Entonces, tienes que conseguir un logro. Y es una entidad. Es como una taza. ¿Tienes un logro? ¿Llegaste al nirvana ayer? Sí. ¿Te dieron un logro? No.
Oh, Dios mío, ¿qué se te va a caer? Consigue un logro. Así que se llama Tobba. Así que ahora nos vamos a ir a un tema llamado, ¿cómo lo quieres llamar en inglés? Chutmi Saba. ¿No se va? ¿Recibiste un no se va? ¿Recogiste un no se va? Cuando donaste el dinero a ALL, ¿tuviste precaución de obtener un no se va de Pau cuando hiciste la donación al Club de Oro? ¿Ella también te dio un no se va? ¿Obtuviste no recogiste un no se va? ¿Ok, entendido? Es un contrato, en cierto modo. Te garantizamos que vas a tener prosperidad. ¿Por qué? Acabas de donar dinero al proyecto más importante del universo. Entonces te damos una garantía por escrito. Eso se llama Pangya. Eso es un contrato de no se va. ¿Ok? ¿Entendido? Porque vamos a tomarnos ahora como un par de horas en los contratos de no se va. Uf. Significa como cuando pides un préstamo. Significa que es similar a cuando pides un préstamo. Te dan un contrato y lo firmas. Cuando tomas el dinero, obtienes el contrato de no se va. Que no se va significa que no te vas sin devolver el dinero. Muy bien. Entonces puedes tener un no te vas con cosas buenas y con cosas malas. Muy bien, aquí vamos. Vamos a profundizar más en no se va. No se vas. Es un sustantivo, ¿verdad? Está bien. Y así va a ser mayormente el resto del capítulo. Ahora, Nagarjuna va a repetir lo que los últimos 700 años los chicos dijeron sobre los no se vas. No se va. ¿Cómo se ve el no se va? Bueno, les voy a decir. Según el significado de Kam, que significa Datu, que significa reino, estos se pueden dividir en tres. Tienes no se van en el reino del deseo, tienes no se van en el reino de la forma, tienes no se van en el reino sin forma. Pero dice 4, porque en el sistema Abhidharma puedes tener algo fuera de los reinos. Y eso es cosas puras, Vimala, como el Nirvana o la budeidad. Él dice que puedes conseguir un no se va. Eso no está en Sansara, está fuera de Sansara. Así que llamémoslo 4. 3 para los reinos sansáricos y 1 que está fuera del Sansara. 4 no se van. ¿De quién es la idea? Abhidharma. Chuni Lama dijo, es decir, algunos detallistas, algunos chicos de Abhidharma. De acuerdo, primero, puedes dividirlo en 4 tipos, dependiendo de dónde ese no se va está residiendo. ¿Y ahora qué? ¿Qué es Lungmatem? Ustedes saben esto. Neutral, sí, kármicamente neutral. Y eso es un poco complicado. Muchos de estos instrumentos que mantienen cosas espirituales en ti son en sí mismos kármicamente neutrales. Así que un contrato no se va, no es bueno ni malo. Quiero decir, puede haber cosas malas en el contrato o puede haber cosas buenas en el contrato, pero los papeles, como ya sabes, el instrumento, el vehículo para el contrato, que es un no se va, es neutral, es como papel. Entonces puedes escribir algo desagradable en el papel o puedes escribir algo bonito en el papel, pero el no se va es neutral. Y entonces podría ser uno malo, podría ser uno bueno. Muy bien, próximo verso. Hay un error en el tallado. Déjame arreglar eso. Muy bien. Muy importante. No lo elimina. Sí, puedes ver la vacuidad directamente. Y tú no haces nada a tus no se vas. Muy bien. Cuestión delicada. Pero por cierto, Nagarjuna está tratando de impresionarnos. ¿Qué es un no se va? ¿Qué hace que el karma se te pegue? ¿Qué hace que el karma se te pegue?
Bueno, son los no se vas. ¿Cómo es un no se va? Bueno, es kármicamente neutral, podría estar en diferentes reinos y, desafortunadamente, no sueltas los no se vas cuando ves la vacuidad directamente. Pero tal vez te deshagas del mal karma, pero mantienes el no se va. Bueno, pregunta. Todavía no estamos seguros. Muy bien. Es eliminado por el sendero de la habitación. $100. Dime por qué debería ser $100. No olvides en qué escuela estamos. No olvides en qué escuela estamos. ¿Y qué pasa si digo que un no se va puede ser eliminado al final del sendero de la habitación? ¿Por qué? ¿Qué sucede ahí? Escuela inferior. Escuela inferior. Fin del sufrimiento. Quiero más precisión. Por $100. Necesito al menos 2 palabras. Escuela inferior. Escuela inferior. Bueno, lo recuerdo a $50. Cortar el flujo de Bempo y Rigpa. Nirvana inferior. Cortar el flujo de Bempo y Rigpa. Nirvana inferior. Por $12. No, olvídate de la apuesta. Significa tu cuerpo material y Rigpa significa tu mente. Significa en la escuela inferior, tú desapareces. Simplemente desapareces. Entonces ya no sufres más. ¡Hurra! Entonces, el debate de las escuelas superiores no es demasiado complicado. ¿Qué es el nirvana para ti? Te esfumas. ¿Qué? Tu cuerpo desaparece, tu mente desaparece, correcto. ¿Cómo la llamamos entonces? Arhat. ¿Dónde está Arhat? En ninguna parte. Es muy divertido. Este es un debate antiguo. ¿Dónde está el Arhat? Muy bien. Así que probablemente tus no se van a terminar si tu cuerpo y mente terminan. Bien. No olvides que estábamos teniendo este problema de decir si la semilla kármica cambia, ¿verdad? Lo siento, si no cambia, no puede dar un resultado. Y si cambia, momento a momento, desaparece en una 65ava de segundo. Entonces, ¿cómo puede transmitir tú? ¿Cómo puede haber un, ¿cómo lo llamamos? No, ¿cuál es la palabra que usábamos? ¿Cómo puede el no se va fluir en el tiempo si es instantáneo, entrando y saliendo de existencia momento a momento? Entonces, él dice aquí, no es la semilla kármica lo que crea el resultado kármico, es el no se va. Es la semilla que viene y se va, pero el no se va se queda. Luego, cuando la semilla desaparece, el no se va se queda contigo. Y luego el no se va te da el dinero más tarde, después de dar una donación. ¿Entendido? El no se va puede quedarse. ¿Entendido? Ok, eso está bien. Puedo ver que están impresionados con esta idea. Si los no se van pudieran desaparecer solo porque llegaste a un sendero más elevado de los 5 senderos, o simplemente porque algo le pasó a tu karma en general, entonces, dile Chepa Shusawa. Entonces podrías lastimar a alguien y nunca obtener un resultado que rompe todas las leyes del karma y todo lo que el Buda dijo alguna vez. Si él no se va, pudiera eliminarse, incluso por grandes logros espirituales, entonces estás diciendo que podrías hacer una mala acción y no obtener ningún resultado. No es posible, ¿entendido? Así que el no se va tiene que quedarse.
Tal vez no creará nada, no lo sé. Mira todos los problemas que estás causando. Luego dice Sox, dice otros problemas también. Y entonces Chunri Lama dice, ¿tienes curiosidad sobre lo que el otro problema era? Y entonces estamos como, sí, realmente nos preguntábamos. Y él dice, problema número 3, ley número 3 del karma. Sí, si no lo haces, no vas a tener ningún problema. Si no robas dinero, nunca perderás dinero. Ley kármica número 3. Si no lo haces, no obtienes un resultado. La ley kármica número 4. Si sí lo haces, no va a simplemente desvanecerse. ¿Ok? ¿Entendido? Entonces, el principio, que era no se va. El no se va es tan útil porque todavía podemos mantener las dos últimas leyes del karma. Muy bien. Muy bien, aquí vamos. Por cierto, tengo un Titanic hundiéndose aquí. ¿Estás listo, Pache? Trabajé tan duro. Saben, no hay fotos del Titanic hundiéndose. Así que les conseguí esta. Por cierto, si el Titanic, si tenías tarjeta de crédito cuando subiste al Titanic y la usaste mucho en el Titanic y luego se hundió, ¿cómo está tu pangya? ¿Cómo está la factura de tu tarjeta de crédito? ¿Qué aspecto tendrá? Cero. Cero, bien, ¿entiendes? Tus no se van y se hundieron con el Titanic. Eso representa el nirvana. La interrupción de tu cuerpo y mente. Ese es el hundimiento del Titanic. También se lleva las cuentas de tu tarjeta de crédito. Nadie en el Titanic fue cobrado por la comida y la bebida. Me pregunto, probablemente no, ¿verdad? La empresa probablemente quebró al día siguiente. De todos modos, pensé que era un lindo ejemplo de la interrupción de cuerpo y mente. Y luego todos esos acuerdos de tarjeta de crédito se hundieron con el barco. Entonces tal vez el nirvana se define finalmente por tu escape de tus cuentas de tarjeta de crédito. ¿Por qué? No queda ningún cuerpo ni mente para pagarlas. ¿Entendido? Muy bien. ¿No es una linda foto? Pensé que deberíamos tomarnos unas vacaciones al sánscrito para los no se va. ¿Cuál es el sánscrito para un no se va? Y aquí lo tienen. Avipranasha. Probablemente sea en israelí, ¿verdad? Avi. Oye, Avipranasha. Entonces, son 4 partes. Avipranasha. Así que, por favor, repitan. Avipranasha. Lo siento, Nasha. Avipranasha. Bien, entonces, A significa, Cristina, no. Vi significa mucho. Pra significa súper. Y la raíz nash significa perderse o desvanecerse. ¿Entiendes? Mucho no se desvaneció por completo. Mucho no se desvaneció por completo. Avipranasha. ¿Entiendes? Entonces puedes usar el sánscrito. Oye, ¿tienes algún no se va? Perdón, ¿tienes avipranashas? Sí, tengo algunos avipranashas. Espero poder quedarme con los avipranashas de mi donación al Club de Oro. Y espero poder perder los avipranashas cuando alcance el nirvana de todas mis deudas de tarjeta de crédito. Así que aprende la palabra. Generalmente, nash, como raíz en sánscrito, significa ser destruido o perdido. Probablemente esté conectado a no. Bien. Siguiente verso. Por cierto, es un capítulo largo, lo siento, pero sé que están fascinados. Bueno, ahora el otro tipo dice, bueno, si puedes perder tus avipranashas, suena a pasteles judíos, ¿cierto? No sé. ¿Dónde está esa linda panadería? ¿Todavía está ahí? ¿En la segunda avenida? Sí. ¿No? Ya sabes, estaba
Intermitente el negocio todo el tiempo. No, pero estuvo ahí como por 100 años, sí. Con suerte abrirá de nuevo. Ok, de todos modos, puedes comprar algunos ibuprofen ahí. De todos modos, el chico dice, está bien, entiendo que si el Titanic se hunde, todas las cuentas de tarjeta de crédito se van, pero ¿y de vida en vida? ¿Pierdes tu ibuprofen cuando saltas una nueva vida? Cuando cruzas la frontera en un nuevo renacimiento. ¿Los ibuprofen se van contigo? ¿Pueden no se van venir contigo, no? ¿Qué creen? ¿Se van? No, probablemente no se vayan. De lo contrario, no habría karma en la próxima vida. Bueno, aquí está la verdadera respuesta. Si vas del mismo renacimiento al mismo renacimiento, si pasas de humano a humano, mantienes tus ibuprofen. O si vas del reino del deseo al reino del deseo, mantienes tus ibuprofen. Puede que haya algunos que no se conserven de tus ibuprofen cuando te cambies a un reino diferente, porque esos devas no van a tener el obvio sufrimiento que deberías haber tenido si hubieras nacido en el reino humano, ¿verdad? Si te hubieras ido del reino humano al reino humano, hubieras estado teniendo sufrimiento burdo porque los devas no tienen. Entonces, si pasas de humano a deva, algo debe haberle pasado a algunos de tus ibuprofen de problemas, porque ellos no tienen problemas. ¿Entiendes? Muy bien. Ahora quiero decir, cuando pasas de un nacimiento humano a un nacimiento de deva, en ese nacimiento no tienes el dolor burdo que tienes en este reino. Nadie se rompe el brazo en el reino de los devas. No sucede. Entonces, tal vez le pase algo a tus ibuprofen si vas a un reino diferente de un reino humano. Bien. Pero, ¿está bien listo? Lo siento. Tu karma podría no ir contigo, pero tu ibuprofen irá contigo. ¿Cómo es eso? Tu karma puede no ir contigo, pero tú, ¿cómo lo llamábamos? Tú no se vaya, irá contigo. ¿Cómo es eso? Todo esto es Abhidharma, ¿de acuerdo? Lo siento. Por cierto, la única razón por la que Nagarjuna daría muchas ideas salvajes de Abhidharma, como si fuera a destruirlas en algún momento. Simplemente te lo estoy diciendo. Muy bien, siguiente verso. Lo siento, siguiente verso. Ahora, puede significar algo que viste en el sendero del ver, pero también puede significar dirsta, que se ve en esta vida o que se ve en la vida futura. Y eso es a lo que se refiere aquí. Entonces, en cuanto a si vas a verlo, cuando haces cualquier tipo de... Bueno, ¿cómo deberíamos decir? Cada vez que cometes un karma en esta vida, tú no se va, es dirta, en esta vida. Lo recoges en esta vida. Cualquiera que sea el karma que cometiste en esta vida, recoges un no se va, por eso en esta vida. Dirta es que se ve en esta vida. Y eso podría aplicarse en el sistema Abhidharma. Buenos karmas, karmas impuros o karmas puros, lo cual es un tema largo. También, ambos tipos de Chetana y Chetaitva, Chetana y Chetaitva, lo estudiamos hace mucho tiempo ayer. Chetana proviene de Chetana. Sí, sí. Intención y tener la intención de. Entonces, esa división, él dice, tanto si cometes un karma mentalmente, como si cometes un karma debido a lo que estabas pensando, los dos, todavía recoges un no se va. Ya sea karma mental, que es karma de pensar, que es la intención, o es la acción del cuerpo o del habla que se pretendía con eso, todavía recoges un no se va. Estos son todos los detalles de los no se va. Abhipranasha. Esto es genial. Obtienes un no se va separado cada vez que haces un karma. Así que básicamente estás recolectando no se va en toda tu vida.
Toda tu vida, tus bolsillos llenándose con no se van. Cada pequeña cosa que haces obtienes un no se va. Es discreto. Aquí dice, surge discretamente. Esto es realmente controversial. Después de que madura el karma, el no se va, se queda contigo. Bueno, ¿qué hace? No me preguntes, no lo dice. Pero según Abhidharma, el no se va, se queda contigo. Incluso si el karma se destruye o madura y termina. Incluso si la semilla se acaba, el no se va, se queda contigo de alguna manera. Entonces debemos estar recolectando trillones de no se van. ¿Qué hacen si no sostienen mal el karma? No lo sé. Es como un bolsillo vacío después de gastarte todo tu dinero. Supongo que aún podrías tener el bolsillo. Muy bien. Ahora, el chico de Abhidharma dice, Nagarjuna, te olvidaste de decirles cómo deshacerte de tus no se van. Y Nagarjuna es como, sí, hablemos de ello. Así que aquí es cómo deshacerse de tus no se van. No se van extras. Muy bien. La segunda parte aquí es fácil. Si eres Shiva, pierdes tus no se van. Si mueres, pierdes tus algunos no se van. No parece tener sentido, porque deberías poder llevártelo a tu próxima vida. Significa serio. Resultado kármico pesado. Esto se refiere a aquel que entra a la corriente, el que retorna una vez, el que no retorna y arhat. Esto se llama los 4 frutos. Cuando el fruto es grande, gran buen karma, realizaciones espirituales pesadas, sí, podría cancelar tus no se van. Y puedo, no lo sé, pero me estoy imaginando el nivel de maestría. Ya no puedes ir a un reino inferior nunca más. Así que deben haber destruido tus no se van. Debe haber dañado algunos de tus no se van. Pero luego justo dijo que solo se pueden perder cuando te conviertes en un arhat. No lo sé. Muy bien. Podrías tener no se van iluminados y puedes tener no se van sansáricos. Todos en la habitación se van a dormir. Veamos si podemos continuar. Me gusta esta foto. Muy bien, Pache. Construí la casa de mi lama. Me tomó... espera. Hay una foto más de él. Sí, construí la casa de mi lama. La pagué y la construí. Y nadie vino a ayudarme. Quiero decir, un chico me ayudó por un día o algo así. Así que estaba en estas alturas. Tiene 2 pisos de altura. Yo estaba en el 3er piso, en la escalera, y nunca lo olvidaré. Era invierno, pleno invierno. Estoy en la escalera pintando la casa, así. Y esta gente vendría, ancianos mongoles, dirían, hey Mike. Yo estaba como, ¿qué? Dijo, tengo que ir a la tienda. Y estoy como, estoy pintando la casa que nadie me está ayudando a pintar. Y él dijo, pero voy a la tienda, necesito que me lleven. Yo era el cabello público de toda la comunidad, así que de cualquier manera, entonces, ¿por qué estoy hablando de eso? Si subes lo suficiente, dejas la caja de herramientas en la parte de abajo. Si estás trabajando en el 3er piso, siempre olvidas alguna herramienta. Luego tienes que bajar esta escalera muy peligrosa de 2 pisos, consigues el destornillador y vuelves a subir. Y luego te olvidaste de la pintura, ¿sabes? Y estás solo. De todos modos, lo que estoy diciendo es que si subes lo suficiente, puedes dejar alguno de tus no se van atrás. No sé por qué esa imagen, de todos modos. Muy bien. Pasemos al siguiente verso. Entonces, comenzamos a decir, comenzamos a pensar. Bueno, entonces, todo esto de no se va está empezando a sonar un poco incómodo. Esto se siente realmente como una idea inferior. Que una vez que cometas un karma no puedes simplemente desaparecer. Empieza a sentirse incómodo, ¿verdad? Toda esta idea de un no se va. Ya sabes, suena raro. Entonces, de repente Nagarjuna cambia de marcha. Dice, el verso siguiente,
¿Quién enseñó los no se van? El Buda. Entonces Nagarjuna dice, oye, no pienses que los no se van son una idea estúpida. Hay un verdadero no se va. A medida que parece cambiar de marcha aquí, él está como, mira, sé que ahora chicos no tienen mucho respeto por los no se van, pero hay un verdadero no se va. Déjame contarte sobre el no se va real. Y luego empieza a describirlo. No pienses que solo porque algo está vacío va a destruir el no se va. Los no se van existen y están vacíos. Pero eso no significa que no guardan tu semilla. ¿Está bien? No pienses que los no se van no pueden guardar tu karma contigo durante vidas, solo porque están vacíos. Eso es un entendimiento incorrecto de vacío. Cuando digo que no se va, está vacío, no quiero decir que no funcione, porque ustedes siguen pensando que cada vez que digo vacío, ustedes piensan que ya no importa. Pero cuando digo vacío, quiero decir que sí importa. Los no se van, están vacíos, por lo tanto es mejor que aprendas sobre ellos y los respetes, porque significa que funcionan, no significa que no funcionan. Entonces, esto es lo primero que Nagarjuna tiene que decir. Significa, cuando decimos, cuando cortas el flujo de algo, de todos modos, digamos cortar, terminar, truncar, debería ser chekpa. Oh, eso es. Sí, eso es ciertamente un error. Por cierto, mezclé la versión de Tengyur y las versiones de Choni Lama para poder detectar problemas. Yo tengo la versión de Choni Lama, ustedes tienen la versión de Tengyur, y la razón por la que hice eso, para poder detectar problemas, de cualquier manera. Así que no creas que es porque está vacío. Tú no se va, simplemente va a desaparecer. Truncar. Tuvimos los dos extremos, pensar que las cosas no cambian y pensar que las cosas simplemente se detienen. Tercera cosa. Será mejor que averigües esto de no se va, dice Nagarjuna. En primer lugar, porque el Buda lo dijo. Y en segundo lugar, porque es el rey del Sansara, dirige Sansara. Los no se van, dirigen Sansara. Son los conductores de autobús de Sansara. Los no se van en tu bolsillo kármico son el conductor del autobús de tu Sansara. Así que será mejor que lo averigües, porque mantienen tus karmas contigo. Así que será mejor que lo averigües. Entonces él dice que esto no es una tontería, esto es real. El Buda habló de eso. Tenemos que resolverlo, porque dirigen tu sufrimiento. Una última cosa. No creas que son no cambiantes. Es incorrecto. No creas que un karma almacenado con el tiempo tendría que ser no cambiante. Eso también es una percepción errónea. El Buda dijo, karma se puede almacenar en el tiempo y vuelven a ti. Eso no significa que el karma es no cambiante. Solo significa que se está replicando o algo así. Entonces, lo que está diciendo es, me he burlado mucho de los chicos de Abhidharma en un montón de versos aquí, pero en realidad son geniales. Esta idea de que de que el karma no se va, eso es real. Eso es real. Él dice, lo mencioné solo porque ustedes piensan que si está vacío, un no se va, no puede funcionar. Pero quiero decirte que si está vacío, esa es la prueba de que puede funcionar y el karma se quedará contigo. Así que es mejor que vigiles tu karma. Esta cosa de no se va es real. ¿Por qué? Buda lo dijo. Ese es Nagarjuna. Parece una clase larga, pero está bien, ¿verdad? Muy bien, aquí vamos.
Entonces, Nagarjuna entra en el por qué un no se va debería funcionar. Nagarjuna explica por qué un no se va debería funcionar y dice, los no se van funcionan porque no puedes hacer karma. Los no se van funcionan porque no puedes hacer karma. Significando que existe por su propio lado. Entonces está pateando, ya sabes. Ahora está como, sí, finalmente te confundí. Lo diré otra vez. Los no se van funcionan porque karma, no puedes hacer karma. Los no se van funcionan porque no puedes hacer karma. ¿Por qué? Porque el karma no tiene ninguna naturaleza propia. Viene de tu semilla. Y como no puedes hacer karma, se va a quedar contigo sin irse. ¿Por qué no puedes hacer karma? Se va a quedar contigo. Y no puedes simplemente irse. Porque no puedes hacer karma, si obtienes, no se van. ¿Entiendes? Porque no puedes hacer karma, obtienes, estos no se van. Y eso suena como karma. Los no se van son lo mismo. Los no se van mantienen el karma en Cristina, quien quiera que sea Cristina. Como un pegamento. Sí, es como un pegamento. Esta es una idea muy Abhidharma. Por cierto, si quieren conseguir, si realmente quieren hacer preguntas, ¿qué mantiene al pegamento en ti? Entonces ellos, Abhidharma, dicen, debes tener un pegamento para el pegamento. Luego el otro chico dice, ¿tienes pegamento para el pegamento para el pegamento? Y ellos dicen, no, se termina en el pegamento para el pegamento. Entonces no te preocupes. No necesitas pegamento para tu pegamento. No necesitas pegamento para tu pegamento, pero necesitas pegamento para tu pegamento. Muy bien. Me gusta la siguiente imagen. Se llama las reglas. ¿Por qué funcionan las cosas? Y las reglas, me gusta decir que las reglas se mantienen reales porque no existen. Tienes que seguir las reglas del karma. ¿Por qué? No existen. Es decir, incluso las leyes del karma vienen de ti. Bueno, entonces, Geshe-la, deberían ser ajustables. Si las leyes del karma vienen de mí, entonces debería poder hacer una buena acción y obtener un mal resultado. Ya sabes, en circunstancias extrañas, si viene de mí, entonces debería poder jugar con las leyes del karma. Eso es una falacia. El hecho de que algo viene de ti no significa que puedas cambiarlo, que no hay patrones, que no hay patrones inevitables. El hecho de que algo viene de ti no es una prueba de que no hay patrones inevitables en la vida y que si lastimas a alguien, vas a ser lastimado. ¿Estás creando esa ley? Sí. ¿Puedes cambiar esa ley? No. Bueno, si viene de ti, puedo cambiarlo. No necesariamente. ¿Está bien? Hablaremos de ello. Es una clase dura. Escúchala un montón de veces. No hemos terminado con nuestra examinación del karma. Nos queda una clase más. Nos vemos en la próxima.